Arena tenemos una participación periférica que nos va a hacer el favor de acompañarnos varios colegas nuestros. Dentro de la moderación, el doctor Hugo Londero estaba viendo si se podía conectar, pero creo que tiene un poco de dificultad. Entonces, dentro de los panelistas, el doctor José Antonio Velasco, el doctor está en el Hospital Ángeles en Puebla, lo es conocido por todos nosotros, y nos va a hacer el favor de coordinar la primera plática el doctor Gigal con la plática de Drogelutin Stent, cuándo tenemos que colocar Stent. No creo que el doctor Gigal necesite presentación, así es que, sin más preámbulo, terminando de platicar y dar de alta a los 5 pacientes que tiene. Muchas gracias, Gigal. Y ninguno de periférico. Bueno, es la primera vez que hice una plática de 12 diapositivas para un tiempo de 15 minutos. Y hoy precisamente me comentaron que si me podía extender porque el primer participante no iba a estar. Entonces de último momento agregué como 15 diapos que encontré. No puedo negar que es un gusto estar en Main Arena, una plática de periférico. Entonces nos cambiaron de salón, pero la audiencia sigue siendo la misma. La idea será una plática entre amigos, dada la cercanía. Si pudiéramos empezar, adelante. Listo. Entonces, la primera plática que respondía a Martins era balón librador de fármaco. La mía, el título es Stent librador de fármaco y cuál. Por eso puse Main Arena en grande, estaba yo realmente contento. Estoy tratando de avanzar y no avanza. Listo. Este es el contenido, una introducción, que la introducción obedece a esa necesidad de prolongar el tiempo, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento. Las dos primeras, como les comento, bueno, pues el objetivo es aprovechar el tiempo. Y en conocimiento de que esta plática en Main Arena nos enfrentamos a una situación donde la mayoría de la gente ve la enfermedad periférica realmente como algo periférico, bueno, esta introducción es primero definiendo el contexto clínico y las guías europeas que tienen a su favor muchísimas cosas. Una de ellas es la claridad de los mensajes, la facilidad de la lectura. Si disecamos estas guías europeas, podemos ver cómo en todo su contenido hablemos de extremidad inferior, carótidas, vertebrales, extremidad superior, mesentérica, renal, multisitio. La primera causa de mortalidad es cardiopatía isquémica y esta cardiopatía isquémica está muy relacionada a enfermedad periférica, dado que representan continuos de una patología panvascular. Ahora se fue de más. Quiero ir hacia atrás, no hacia adelante. Ajá. Y este es el contexto clínico y si lo queremos observar así, bueno, pues es fácil entender por qué tenemos en Latinoamérica, en México en particular, una ocurrencia tan alta de ambas patologías en el contexto de ser una entidad panvascular. Primer lugar en diabetes en los países que forman la OECD y segundo lugar en obesidad. Y si lo moviéramos incluso esta obesidad una escala abajo, podríamos ver cómo llegamos a ese segundo lugar porque en la infancia tenemos el primer lugar en obesidad. Entonces, estamos dando forma al contexto, definiendo el contexto clínico y la asociación es muy clara entre los factores de riesgo cardiovascular y la ocurrencia de enfermedad arterial periférica en el hombre. Si los buscamos de manera individual, veríamos que ocurren 4 de manera muy preponderante: el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes tipo 2. Lo que es aún más notorio es que si los agregamos, el riesgo del HR aumenta sustancialmente, llega a ser hasta del 16 el HR cuando agregamos los 4 factores de riesgo. Es muy claro que no es lo mismo tener uno, podemos escoger de uno de sus lados el que ustedes gusten, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, pero si los vamos agregando, pasamos de un HR de 2 a un HR de más de 16 cuando tenemos estos 4 factores de riesgo concurrentes. Y si uno de estos, el más importante, parece ser la diabetes, lo observamos
en relación al tiempo en el que el paciente tiene su antecedente de diabetes, también es claro que a partir de los 5 años la historia empieza a cambiar y cada lustro esto cambia. Así es que los pacientes que tienen más de 15 años de diabetes, entonces su HR para enfermedad periférica aumenta también de manera muy sustancial. Y esta gráfica y esta imagen, de verdad, la hemos visto 1000 veces, pero es que nunca debemos de olvidarla. Y si somos cardiólogos, el mensaje más claro es la asociación en negro, enfermedad arterial periférica, con azul, que es la enfermedad arterial coronaria. ¿Qué tanto es esta asociación? Es tan importante que si vemos a un paciente con enfermedad periférica, tenemos que pensar que una probabilidad del 25 al 70% de que además tengan enfermedad coronaria está presente. Entonces es muy importante nunca olvidarlo y la asociación es más fuerte enfermedad periférica con coronarias que coronarias con periférico, pero es una relación muy estrecha. Como cardiólogos, como médicos, nunca deberíamos de olvidar esta imagen. Manifestaciones clínicas y diagnóstico, hay infinidad de diapositivas y esta de hecho se la robé a Luis Virgen. Es el resumen de la historia natural. Entonces, una persona que tiene enfermedad arterial periférica, bueno, va a tener un continuo de evolución en su vida y el ejemplo es aquel paciente que inicia con claudicación y es hombre arriba de 50 años. ¿Qué pasará en los siguientes 5 años? Podemos dividirlo. Habíamos visto la importancia de que la mayoría de los pacientes mueren de cardiopatía isquémica, entonces se divide en eventos de sobrevida, en eventos cardíacos propiamente y en eventos propios de la extremidad. En relación a eventos de la extremidad, 70-80% van a permanecer estables, 10 al 20% requerirán revascularización y un 1% van a progresar a isquemia crónica con extremidad en riesgo. Muy diferente ese 1% cuando vemos lo que pasa desde el punto de vista cardiovascular. La mortalidad será del 15 al 30% en los siguientes 5 años y de estos la muerte será por un evento cardiovascular en el 75% y la ocurrencia de un evento no fatal tan alto como del 10 al 20%. Atrás. Y el síntoma, bueno, dice la leyenda que el emperador Claudio tenía que parar para poder caminar de nuevo y de ahí viene la palabra claudicación. Fue Jean-Martin Charcot quien describió y sistematizó lo que conocemos ahora como la claudicación. Y esta tiene un diagnóstico diferencial, dado que no se ven las letras. A grandes rasgos es osteomuscular, columna, que es lo más importante, articular, en relación a claudicación, a pesar de que hay muchas otras. La descripción de la claudicación, los pacientes lo pueden referir de maneras diferentes, como un dolor de calambres en reposo, que ya es una manifestación grave, pero lo más característico es su relación con el esfuerzo, hasta que pueden progresar a la isquemia crónica con extremidad en riesgo. Las clasificaciones, una plática también muy concurrida que tuvimos la mañana del día jueves a las 9 de la mañana. Ya vieron mis compañeros estas diapositivas. Bueno, la idea es que las clasificaciones que existen son muy numerosas. Tenemos las clasificaciones clásicas, tenemos Fontan, Rutherford, siguen siendo útiles. Los extremos van de 0 asintomático hasta la última, 6 o 4, que es cuando hay pérdida de solución de continuidad, infección. Lo más importante es cuando estamos en el asintomático o síntomas leves, ver el contexto del paciente y si es una persona añosa con movilidad disminuida, probablemente no tiene la claudicación por su condición de estar estático. Y llegamos al tratamiento, entonces cumplí bien con mi objetivo que me pidieron. Todas las primeras las agregué hace 10 minutos para dar tiempo. En esta, que todavía corresponde a una diapositiva de último momento, agradecí la oportunidad porque de verdad esta diapositiva es muy clara para todos nosotros en el mundo cardiovascular, en la patología panvascular. Los factores de riesgo, curiosamente, se mueven dependiendo de cuál sea el segmento que estamos evaluando.
En los pacientes que tienen enfermedad de ilíaca, fundamentalmente el factor de riesgo es tabaquismo y el síntoma más claro será claudicación de sentaderas, muslo. Si cambiamos el territorio, entonces vamos a ver que la diabetes empieza a aparecer y se combina con tabaquismo cuando nos movemos hacia el muslo, arteria femoral superficial. Y cuando bajamos de la rodilla, la diabetes se hace mucho más prevalente y empieza a aparecer la insuficiencia renal. Y cuando nos vamos por debajo del tobillo, tenemos el peor de los eventos de combinación de patología en términos de lo que implican para complejidad terapéutica y resultados a largo plazo, que es la combinación de todo lo demás, pero en particular diabetes e insuficiencia renal. La imagen también es clara. La enfermedad tiende a ser multisitio. Y esta, que ya la había yo presentado y me disculpo, es el resumen de los elementos, los conceptos más importantes de las guías globales vasculares para el manejo de isquemia crónica con extremidad en riesgo del año 2019. Para estos tres conceptos que son los fundamentales de estas guías, podemos entrar a analizar los conceptos teniendo la utilidad de las clasificaciones clásicas de Rutherford, Fontaine, entendiendo que se empieza de asintomático, se progresa a claudicación y se avanza a la isquemia crónica de extremidad en riesgo. Estos tres conceptos, el primero, muy importante, es cambiar de isquemia crítica crónica a isquemia crónica con extremidad en riesgo. La isquemia es el factor más importante en la evolución, pero no es el único. Tan no es el único que las clasificaciones tienen que cambiar para incorporar los elementos asociados que son la herida y la infección. Entramos al mundo de isquemia crónica con extremidad en riesgo a través de Fontaine, Rutherford. Después de ahí tenemos que corroborar por imagen o ya sea por métodos no invasivos la presencia de isquemia, pero la anatomía para poder obtener un plan. La P del plan significa paciente evaluar su riesgo. ¿Es un riesgo alto? ¿Es un riesgo moderado? Porque esto tendrá una implicación en la decisión terapéutica, cirugía o no cirugía. Estratificar la extremidad en términos de isquemia, infección y úlcera. Y la A de anatomía, es decir, sistematizar el análisis anatómico. Y para esto se resume en dos clasificaciones, Wi-Fi y GLASS, que GLASS es una aportación de estas guías donde son dos elementos a su vez muy importantes, que es saber identificar la arteria objetivo que se debe de convertir en la arteria que debe de llevar un flujo lineal pulsátil continuo de la ingle hasta el tobillo. Y dos, además de identificar ese camino ideal para la revascularización, saber que hay que mantenerlo permeable, es decir, la patencia de la extremidad. Y con estos dos elementos llegamos a otro tercer concepto que es la revascularización basada en la evidencia. Y ahí hay dos grandes capítulos, el endovascular versus el quirúrgico. Agregué para esta plática en la parte final en el endovascular los tres elementos que se discuten, que es POVA, que es el balón cubierto con droga o liberador de droga, y el stent liberador de droga. Es innegable que si nos movemos del inflow hacia el outflow, inflow empieza en femoral superficial, que es la entrada, que es la ilíaca femoral común. Tenemos el inflow, el flujo de entrada, y tenemos que tener un flujo de salida, clásicamente a nivel de poplitea, con su continuidad tibio-peronea y tibial anterior. Hay un acuerdo muy general, creo todos podemos coincidir en que debería de haber un distal outflow, que es los vasos del tobillo, por debajo del tobillo. La complejidad cambia radicalmente y es mayor en función, nos movamos del inflow al outflow, y sin duda cuando llegamos al tobillo, la complejidad en todos los aspectos terapéuticos, endovasculares, la ocurrencia de isquemia crónica con extremidad en riesgo, empieza a aumentar entre más distal, porque entre más distal, mayor ocurrencia de diabetes,
mayor concurrencia de insuficiencia renal. Una vez puesto este panorama, las consideraciones diagnósticas que todos conocemos, que tiene una sola intención de exponer lo que era el estándar de la visión del tratamiento de la enfermedad arterial periférica, consistía, como lo mencionamos, en stents, balón liberador de droga y el balón sencillo. Si hablamos de ilíacas, nadie tiene un problema en considerar y aceptar que es stent metálico convencional, ya sea autoexpandible o expandible con balón. Entramos al territorio femoral superficial y podemos tener, le damos de 1 a 2 cruces de evidencia o soporte a los stents, 3 al balón y 1 a POBA. El mejor parecía ser el balón. Nos movemos por debajo de la rodilla y aquí cambia radicalmente los stents, incluso signo de interrogación. El balón liberador de droga, fui amable y le puse solo una cruz. Y POBA, que es mejor que nada y que peleamos con los cirujanos porque tan es mal territorio para nosotros como para ellos, bueno, 2 cruces al balón. Y si nos vamos a abajo del rodillo, francamente sí es una cruz para los stents. También es una cruz, incluso se reportó en su momento a mayor tasa de amputaciones para el balón liberador. Y la única opción que tenemos de ahí que tiene 3 cruces positivas es al balón convencional. El objetivo sería la permeabilidad del arco plantar. Como veíamos que uno de esos 3 elementos más importantes de las guías vasculares globales eran solo 3 conceptos y al final termina en la revascularización basada en evidencia, bueno, tendríamos que entender de dónde viene nuestra evidencia. Y esta publicación, que es año 2019, que amerita un reconocimiento porque los autores lo que intentaron hacer fue evidenciar de dónde se obtiene y cuál es el tipo de evidencia para las propuestas terapéuticas, entre muchas otras, en enfermedad arterial periférica. En amarillo está a grandes rasgos solamente el 13% de las recomendaciones de intervencionismo o abordaje de enfermedad arterial periférica son clase A y la gran mayoría tienen o se basan en opinión de expertos. Esta es la realidad. Si nos movemos de este artículo 2019, también 2019, las guías globales vasculares, bueno, entonces, entrando en la materia que era el tema de la plática de stent liberador de droga para enfermedad de arteria femoral superficial, en 2019 la información era más en favor del balón liberador y los stents se consideraban, entre otras técnicas, pero en particular los stents, y de estos los stents liberadores, como una estrategia de rescate cuando hay complicaciones, que todos sabemos que estamos hablando de una disección que limite el flujo. El stent liberador se convertía en el rescate de la angioplastia con balón liberador. ¿Cómo ha cambiado esto? Las guías europeas 2011 ponían clase 2A a nivel de evidencia A al stent como primera opción, pero estamos hablando del año 2011. Mismas guías. 6 años adelante, 2017, sigue apareciendo el stent, pero aparece también ya el balón liberador, un nivel de evidencia por debajo, pero estamos hablando 2017. Entonces, el péndulo que conocemos en todas las áreas de la medicina, 2011, la evidencia a favor del stent, que era stent metálico, nitinol, un gran avance. Se mueve a 2017, aparecen los balones liberadores, muchos años había evidencia y se empieza a mover el péndulo hacia los balones liberadores. Y esta gráfica con este artículo en verde señalo 3 eventos muy importantes que ocurrieron en el tiempo. El primero, 2012 a 2018, el balón liberador de drogas se convirtió en la estrategia más utilizada para arteria femoral superficial. En 2018 surge una señal de mayor mortalidad con el uso de estos balones. Si ven la gráfica, la imagen que tengo ahí es de una publicación bastante reciente, 2021, donde reportan cuál es el continuo, qué es lo que pasó en 5 años de seguimiento de los estudios IMPACT de la corte inicial. Es a 5 años y podemos ver cómo la permeabilidad o estar libre de revascularización guiada por clínica en los pacientes con balón liberador
fue del 74.5% en comparación con el balón convencional que fue de 65%. Entonces, entre 2021 y 2022 se vuelve el péndulo a regresar a una seguridad y eficacia superior para el balón liberador de fármaco, habiendo documentado que la señal que surgió de este metaanálisis donde había mayor mortalidad no se corroboró en el seguimiento de los estudios aleatorizados a 5 años. Entonces, en la imagen podríamos decir que la historia iba muy bien a los 2 años de seguimiento, luego se publica esta asociación con mayor mortalidad y ocurrió lo que pasó con los stents liberados de droga en coronarias, vino la tormenta, baja el uso, se publica, se magnifica, luego vienen los estudios que corroboran que esto no fue así, que fue lo que pasó entre 2021 y 2022, y entonces ahora el balón vuelve a tener un papel, y este papel fue el de una eficacia y seguridad demostrada a 5 años de seguimiento. Y esto sería lo que nos tendríamos que quedar en relación al balón. Pero por primera vez tenemos una nueva alternativa en este péndulo de stent, balón, otra vez stent, ahora stent liberador de fármaco. Se presenta coincidiendo en el mismo año cuando se publica la mayor mortalidad asociada a los balones. Ese mismo año se publican los resultados del stent liberador de fármaco específicamente diseñado para arteria femoral superficial. El stent se compara contra su antecesor, donde la diferencia no estriba tanto en el diseño de bioingeniería de la plataforma, sino en la manera de liberar el fármaco. Su competidor, que era Silver, liberaba el fármaco con un pico y luego desaparecía. Ahora, este nuevo stent, que es Eluvia, de Boston Scientific, valga el comercial, lo hace de una manera sostenida en el lapso de un año. Sí tiene un pico de liberación, pero se sostiene a lo largo de un año, que es cuando ocurre en enfermedad arterial periférica la mayor tasa de reestenosis. En los modelos porcinos, esto claramente se asoció a una menor ocurrencia de hiperplasia y de reestenosis, que sería el talón de Aquiles de cualquier stent. Los criterios de inclusión son muy sencillos, son fáciles de replicar. Básicamente abren la puerta a pensar que era un estudio de all comers, porque con la complejidad anatómica de la enfermedad arterial periférica, muchos estudios han adolecido de la complejidad de los criterios. Aquí no fue así. Entonces son categorías Rutherford 2 en adelante, lesiones nativas de femoral superficial que tuvieron un 70% o más de estenosis con un diámetro del vaso entre 4 y 6 y que tuvieron una longitud entre 30 y 40. Lo que podemos ver en las señales de seguridad es que no hubo no solo inferioridad entre las dos plataformas. Hay que recordar que este estudio se tuvo tanta confianza en el diseño que no se comparó necesariamente contra un balón convencional como otros lo han hecho, sino que se puso a competir con su stent, que era el de referencia antes de su aparición, que fue el Silver. Y aquí hubo menos ocurrencia de trombosis, mucha menos, muy clara la reducción, menos del 50%, y hubo 6 casos de remodelado positivo, como ocurría en coronarias. No se sabe si estos 6 pacientes que pones un stent y la arteria empieza a aumentar su tamaño para acomodar algo, es algo benéfico, que están ganando espacio para acomodar algún fenómeno de aterosclerosis, pero no se ha asociado a ocurrencia de eventos adversos. Podemos ver ya en los recuadros en rojo como en Eluvia y azul, gris, el silver. Bueno, la ocurrencia de eventos adversos mayores fue 4% para Eluvia. La revascularización fue básicamente la mitad, 4.5%, la trombosis menos del 50%, y fracturas básicamente lo mismo. Entonces los resultados muy a favor. Si quisiéramos tomar una sola imagen del estudio imperial, pues nos tendríamos que llevar a esta casa, que resume todo lo que el paciente y el médico le interesa. Muchos más, pero nada más sencillo de explicar, que se mantenga abierta la arteria
y esto se logró a 12 meses en el 88.5% con Eluvia, y el competidor pues muy por debajo. Cuando se buscaba no inferioridad, se encontró superioridad de 9 puntos porcentuales absolutos. A 2 años se mantuvo, bajó de 88% a 83%, nada mal para este tipo de pacientes, y en cada uno de los subgrupos los resultados fueron bastante favorables, ya sea diabéticos con una carga importante o moderada de calcio, en oclusiones totales y en lesiones muy largas. En lesiones muy largas sí hay una reducción importante del 83 al 72%, pero hay que entender que es el tipo más complejo, las lesiones largas, donde hay mayor probabilidad de restenosis. Este caso ejemplifica parte de lo que comentábamos. Si estamos hablando de endovascular primero, hay que entender las variaciones anatómicas y la técnica. Entonces, un caso donde lo primero es hacer la angiografía basal. Ustedes pueden entender que tiene claudicación. La femoral superficial no se ve calcio. En sustracción digital no se ve una lesión crítica. Cualquiera de nosotros diría que para algunos incluso se pudiera quedar sin tratamiento. No hay una obstrucción crítica, no hay calcio cuando es la fluoroscopía normal. Y la poplitea. La poplitea, pues lo que conocemos, una oclusión completa, infinidad de circulación colateral, no es una oclusión tan larga, tampoco se ve calcio, no es que sea la oclusión más compleja, pero no es lo mismo pasar por la femoral superficial, que es un camino libre, que atravesar esa oclusión crónica de la poplitea. Entonces, la femoral superficial, fácil o al menos no compleja, la poplitea compleja, no la más dentro de su mundo. ¿Qué se hizo? Se funcionó retrógradamente por la tibial anterior, se pudo cruzar de abajo hacia arriba, se hacen los intercambios de guías, se pasan ya los balones ahora de arriba hacia abajo y se dilata la femoral superficial y se dilata la poplitea. Como hay tiempo, ¿qué les parece, Alejandro, Víctor? ¿Qué esperan encontrar en la siguiente angiografía? Una es de femoral superficial y otra es de poplitea. Ya tiene ahí abajo algo de información. Es lo que se encontró después de hacer la dilatación con balón. Bueno, pues la que se disecó fue la que se veía mucho más sencilla, que era la femoral superficial. Y la que no se disecó fue la oclusión. ¿Cómo ajustas la decisión? Porque el objetivo inicial era considerar un stent, Eluvia, para la femoral superficial, y probablemente por el tamaño del vaso en poplitea un balón liberador de droga. Ahora, ¿cómo lo ajustan? ¿Dónde ponen? ¿En los dos territorios ponen stent, o en los dos balón liberador, o en uno o en otro ponen? A ver, hay varias cosas interesantes para analizar. Antes de determinar qué estrategia tomar, es entender cuál es el objetivo del paciente. Si consulta por una claudicación, por una isquemia, si el objetivo es que tenga un buen flujo, eso como primer punto. Lo otro, de la femoral superficial, el tipo de disección. Se ve que es una disección que no retiene contraste, no parece ser una disección tan grave, lo cual tal vez como primera instancia, como es una lesión prácticamente severa, que no se ve tampoco calcio, intentaría con un balón común dejarlo durante 5, 10, 15, 20 minutos sin ningún tipo de apuro, a ver qué es lo que sucede con ese flap de disección. Eso por un lado. Y con respecto a la poplitea, en las lesiones oclusivas, sí se sabe que la tasa de permeabilidad a mediano y a largo plazo es menor con balón que con stent. Entonces estaría más predispuesto a utilizar un stent por debajo. Si el resultado de la femoral superficial, a pesar de haber tomado todas estas estrategias, sigue siendo subóptimo, cuando uno evalúa la tasa de permeabilidad a 12 meses, cualquier stent en ese segmento, con ese calibre de arteria, ronda en un 70-80%, y con balón estamos por debajo del 70%. Lo cual no lo veo mal colocar un stent, pero Okay. habría que ver el resultado post-balón. Sí, la poplitea, bueno, la femoral distal poplitea también tiene una imagen que parece disección, y yo coincido, yo soy de la idea hoy de intentar no colocar stent, pero 25% de los casos en todas las publicaciones acabas colocando stent. Entonces,
esa estrategia de volver a dilatar las dos y esperarte y ver cuál realmente lo necesita más, para mí se me hace una estrategia adecuada. Y sí, en lesiones oclusivas, sobre todo complejas como la que estaba acá, sí me preguntaría a cuál le colocaría, porque nada más tengo uno, se la colocaría abajo. Ok. Sí, pero de acuerdo con las dos opiniones también. Y yo creo que viendo las imágenes posteriores que ya tenemos, yo creo que sí va a ser acabar poniendo un stent solamente en la femoral y únicamente stent y únicamente balón en la poplitea. Exactamente fue lo que se hizo. Se puso el... Aquí es muy discutible la consideración que se privilegió el flujo donde había la primera disección, que si obviamente no corriges la disección, pues comprometes todo lo demás que has hecho. Entonces fue el espíritu por el cual se colocó el stent en la femoral superficial. Y esta es la conclusión. La conclusión no puede dejar de llevar estos componentes. Los pacientes llegan a nosotros por una diversidad de presentaciones donde está la claudicación y pueden llegar al extremo de la isquemia crónica con extremidad en riesgo. Estos tres conceptos que debemos de recordar de las guías globales vasculares. El nuevo concepto, el que hay que usar, isquemia crónica con extremidad en riesgo. Para llegar a tener un plan hay que tener imágenes, elementos que corroboren la isquemia. Y si tenemos un plan, tenemos que incorporar el riesgo del paciente, tenemos que identificar el tipo de lesión, que hay isquemia, que hay una herida y que hay infección. Y tenemos que documentar el patrón anatómico en una clasificación que nos permite identificar muy claro que lo más importante es lograr una línea pulsátil del flujo desde la ingle, desde el inflow hasta el outflow, y todos coincidimos que debe de haber un outflow distal, que es el arco plantar, para después al final llegar a basar nuestra estrategia de revascularización basados en evidencia, y esta en números sería la evidencia que tenemos que recordar. A un año con las nuevas plataformas de stent liberador, la permeabilidad es del 89% y a 2 años del 83%. La discusión entonces está en si podemos lograr tasas de permeabilidad iguales, probablemente superiores al balón, ¿por qué arriesgarnos a las disecciones? No comparto de toda esa idea. Mi entrenamiento fue en el mundo del balón liberador. Creo que siempre es mejor no dejar algo atrás, pero esta nueva fuente de evidencia sí nos pone ya me quitaron mi diapositiva, muchas gracias. Sí nos pone en el horizonte que hay una nueva estrategia promisoria y valdrá la pena cómo se dan los resultados en el futuro, y a lo mejor para nosotros, pues no centrarnos siempre en quererlo resolver con balón. Probablemente podemos migrar más pronto a un stent liberador. Pues muchas gracias por su atención. Cumplí bien lo de consumirme el tiempo. Gracias. Gracias, Yigal. Charla y la dinámica, te agradecemos mucho. El doctor Alejandro Gosmi, colega, amigo argentino, nos va a hacer el favor de hablarnos acerca de aterectomía. Alex, gusto tenerte como frecuentemente ya acá. Qué grande. La verdad que me pone contento porque quería invitar, que acá lo veo presente, a Aníbal Damonte por habernos invitado a esta plática, puntualmente en el Main Arena, donde lo periférico de alguna manera empieza a ser relevante. Y recordamos, iniciamos las sesiones primer día a primera hora, nosotros tres juntos. Y estamos cerrando el congreso también, así que bueno, es mucha responsabilidad la que estamos haciendo. Así que voy a tratar de no aburrirlos y entender qué es esto de la rotablación de la femoral superficial. Lo primero es interesante saber es por qué a un paciente hay que pensar o no en la rotablación. Y lo que sabemos es que esto está indicado de alguna manera cuando hay mucho calcio. ¿Y para qué lo tengo que hacer? El calcio es un metal, el calcio de alguna manera va a interferir en todo el traspaso de la droga, como recién habló Yigal, o de todas las terapéuticas que vamos a hacer, y esto es importante. Entonces, lo que de alguna manera hay que hacer es mantener el flujo. Ese es el objetivo. Entonces, no sé por qué se ve, pero bueno, no importa. Tenemos
si las arterias que están calcificadas es una problemática, si las tenemos que tratar, no las tenemos que tratar, de qué manera. Y algo muy parecido a lo que hablaba Gigal es sobre cuando uno trata una lesión, lo que a veces nosotros vemos como un procedimiento muy sencillo, como fosa femoral superficial, termina con una complicación que es una disección. Y esto se ve más frecuentemente cuando son lesiones con calcio. ¿Y por qué? Porque justamente el calcio tiene una alta tasa de restenosis y cuando encontramos esa restenosis lo que estamos buscando a veces hay disecciones, colocar stent, entonces estamos no solamente complicando el territorio, sino complejizándolo y esto es lo que va a traer a mediano y a corto plazo los problemas. Entonces, cuando nosotros vemos estas lesiones calcificadas, tal vez lo primero que intentamos es hacer una angioplastia simple con balón y vemos que tenemos un resultado subóptimo. Entendemos como un resultado subóptimo cuando el diámetro obtenido es menor a un 20% de lo que nosotros entendemos que debería ser la ganancia luminal mínima de esa arteria. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Ir con un balón o más grande o ir con el mismo balón a mayor presión. ¿Y qué es lo único que vamos a tener? Disecciones, complicaciones. Por lo tanto, acá es donde el calcio nos juega un poco en contra sobre la estrategia que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista terapéutico. Entonces, para poder combatir este calcio, tenemos distintas alternativas, que son la teretomía direccional, la rotacional, la orbital, el láser. No voy a hablar de estas tecnologías porque no es el objetivo de esta plática, pero sí entender que esto no es muy viejo, sino relativamente nuevo, y donde el primer estudio que entendemos con rotablación data del 2009. Entonces, la información que vamos a tener no es realmente muy grande porque fue creciendo en sus indicaciones y obviamente dependemos de un dispositivo. Entonces, ¿por qué el calcio es una batalla que tenemos que vencer? Y literalmente tenemos que vencerla porque es una pared que nos encontramos con esta arteria. Primero, hay que saber que el calcio se genera en distintas partes del endotelio y esto va a depender no solamente del territorio, sino de la patología. Y como podemos ver, en donde toda la patología vascular periférica, ese calcio se desarrolla a nivel subintimal y a nivel intimal de la arteria. Entonces, realmente la rotablación va a tener un efecto porque va a estar sujeta a una distancia muy corta donde nosotros podemos actuar, a diferencia de otros territorios en donde hay una calcinosis que es mucho más profunda y la rotablación no va a tener ese efecto que nosotros estamos buscando. Entonces, el objetivo ideal de la rotablación estaría basado en disminuir estas complicaciones. ¿Y por qué digo disminuir las complicaciones? Por lo que vimos antes, cuando hacemos una angioplastia en primera instancia con balón, el resultado es subóptimo. Entonces estamos tentados a ir con una mayor presión o un balón de mayor calibre. Esto lo único que va a generar va a ser mayor injuria endotelial. Y todos sabemos que la injuria endotelial es sinónimo de restenosis o a utilizar un stent para poder tapar esas disecciones. Por lo tanto, esto se transforma en un círculo vicioso con un mal resultado. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Empezamos con un primer metaanálisis en el 2014, en donde lo que evalúa fue la aterectomía versus la angioplastia con balón. ¿Cuáles fueron los primeros resultados? Decía que no había un beneficio sobre la angioplastia sola. Entonces, armar una estrategia, solamente hacer rotablator, no era una buena estrategia porque los resultados no fueron superiores a hacer una angioplastia con balón. Se hicieron estudios muy similares, por cuestión de tiempo no los voy a mencionar ahora, pero los resultados fueron muy concordantes con el metaanálisis presentado en el 2014. Por lo tanto, una primera conclusión es que hacer rotablación sola no demuestra un beneficio, salvo que mejora levemente el TLR. Entonces, uno debería preguntarse, ¿es útil? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Hay que usarlo? ¿En qué pacientes? Es importante saber que la rotablación lo que va a hacer es la remoción de calcio sin comprometer el endotelio. Va a mejorar la posición del stent en caso de requerirla y esto es muy importante porque todos sabemos que un stent mal posicionado es un stent trombosado a corto tiempo.
Y por otro lado, este punto es muy importante porque optimiza el pasaje de la droga si llegara a utilizar un balón con droga, y esto va a poseer un impacto clínico muy importante. El calcio no deja de ser una barrera que no permite una adecuada difusión de la droga. También lo que es interesante, si uno se pone a analizar los estudios de balón con droga que no utilizaron rotablación, se ve que tienen más beneficios aquellos pacientes que son tratados con balón con droga con alto calcio que aquellos que no lo tienen. Y también es muy importante para nuestros ojos ver que tenemos un impacto con un resultado positivo, porque al pasar la rotablación vemos que el resultado angiográfico queda mucho más lindo y vemos una arteria mucho más permeable. Entonces, podemos reforzar los resultados del metaanálisis que mencionamos. Vemos que no mejora los resultados técnicos todos los estudios presentados, pero sí optimiza la preparación de la placa. Y ahí es donde deberíamos empezar a enfocarnos, no a decir si la rotablación debe utilizarse o no, sino que la rotablación es parte del tratamiento que vamos a utilizar. Y por otro lado, entender que muchos de los estudios, cuando se utilizó el rotablator, no eran lesiones severamente calcificadas, no tenían un calcio a 360 grados, y esto también es importante, dejar esta tecnología para aquellas lesiones que son muy complejas y severamente calcificadas. ¿Qué otros aspectos benéficos tenemos en utilizar estos dispositivos? Justamente como mencionamos, que es la remoción de la placa calcificada. De alguna manera va a disminuir la necesidad de una remoción quirúrgica, porque a veces tenemos resultados subóptimos con balón, entonces el paciente después de una angioplastia no exitosa lo diferimos a una cirugía. De esta manera podríamos evitar ese problema, no porque la cirugía sea un problema, sino porque una reintervención en un paciente que generalmente, como bien mencionó Yigal, los pacientes periféricos tienen enfermedad coronaria, entonces le vamos a estar aumentando el riesgo que tiene ese paciente, ese riesgo cardiovascular. Mejora la ganancia luminal porque vamos a tener un menor barotrauma, no vamos a estar tentados a utilizar un balón a alta presión o balones con un calibre mucho mayor al necesario. Y lo que vamos a tener es una disminución del riesgo de disección, justamente porque vamos a respetar ese valor de presión y lo vamos a llevar a baja presión para obtener una adecuada dilatación. Por lo tanto, esto nos va a impactar en la proliferación neointimal, que a la larga va a ser un sinónimo de restenosis. Sabemos que los balones asociados a una baja presión lo que van a hacer, van a optimizar el resultado. Hoy te estoy mencionando mucho, Yigal, por el caso que mencionaste, entonces también hacer una angioplastia de la femoral superficial, que parecía muy fácil, terminó en una disección y terminó cambiando la estrategia. Y por lo tanto, vamos a disminuir la necesidad de utilizar un stent. No porque el stent sea malo, sino porque le estamos agregando de alguna manera ciertos parámetros que pueden tener complicaciones a mediano plazo. Y evitar justamente el stenting en las placas excéntricas, porque sabemos que la adaptabilidad que va a tener ese stent puede no ser la más interesante o la que quisiéramos. ¿Es seguro la rotablación? En muchos lados se habla que sí, que no. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera limpiando ese calcio, y ese calcio que estamos limpiando, ¿hacia dónde va o qué es lo que puede producir? Hay un estudio muy interesante que es el Definitive, en donde incluyó 800 pacientes, tuvo una tasa de éxito muy alta, y fíjense que la tasa de complicaciones, por suerte, son bajas. Tenemos un bailout stenting de 3.2, la embolización de 3.8, una tasa de disección baja de 2.3%. Llamativamente me sorprendió por qué una perforación alta del 5.3 y una oclusión aguda del 2%. Si uno se pone a comparar esta tasa de complicaciones versus la tasa de complicaciones que podemos obtener con una angioplastia en balón, estamos un poquito por arriba, pero no mucho. Entonces uno debería decidir sobre qué complicaciones prefiere estar presente para tener un mejor resultado. Entonces, en base a esto que vimos, que existen complicaciones, uno debería parar, pensar bien y ver en qué paciente yo debería sí o sí hacer rotablación para disminuir esos potenciales riesgos. Entonces, volviendo para atrás, es ideal utilizar la rotablación en aquellas zonas en donde el landing zone no sea apto
para colocar un stent. Es importante también utilizarlo en lesiones complejas, es importante utilizarlo en aquellas lesiones muy largas porque el resultado que vamos a obtener va a ser mejor. También yo agregaría acá si mi objetivo es utilizar un balón con droga y si tengo una calcificación severa. Y en los pacientes jóvenes también es una buena opción. Pero como todo chiche, uno lo ve y dice que bueno, me gustaría utilizarlo, y hay algunos dispositivos que a pesar que son muy promisorios, parecen simpáticos, no cumplen ningún tipo de función, salvo que realmente estén bien indicados. ¿En qué pacientes podemos realmente indicarlos? Este es un estudio con casi 40.000 pacientes que comparó 3 estrategias: angioplastia con balón, angioplastia con stent o aterectomía, que podía o no terminar con angioplastia con balón. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que la aterectomía tuvo mayor tasa de éxito, que fue un 93% contra un 97%. Tenemos el tiempo de internación fue menor porque hubo menor tasa de complicaciones, pero tuvo una mayor tasa de embolización del 2.0 contra el 1.1 con una P significativa. Por suerte, ambas son bajas complicaciones, pero no hubo diferencia en la mortalidad y en otras complicaciones asociadas al procedimiento. Ahora, cuando evaluamos los resultados a un año, vemos que tuvo mayor tasa de reintervención la aterectomía, con una P no significativa. Tuvo una mejor permeabilidad primaria y tuvo una mejor tasa de sobrevida, pero tuvo una igual tasa de amputación a pesar de haber tenido una mejoría en el índice brazo-tobillo. Guerra de los metales. ¿Qué es lo que pasa si dejamos el calcio o si ponemos el stent? Ambos dos son un metales, los dos pueden convivir en el mismo segmento o de alguna manera necesitamos sacar uno de los dos. Dos estudios muy interesantes con más de 6.800 pacientes, en donde cuando compara aterectomía versus stent, lo que podemos ver es que tuvo mayor tasa de amputación el hecho de utilizar una aterectomía, tuvo una menor respuesta al índice brazo-tobillo y no hubo diferencias en la permeabilidad primaria y en la reintervención. Como primeras conclusiones sobre aterectomía versus angioplastia con balón o angioplastia con stent, lo que podemos ver es que vamos a obtener mejores resultados angiográficos, vamos a obtener mejores resultados técnicos y vamos a tener una mejoría sintomática a un año. Lo cual esto es importante porque si uno evalúa cuáles son los objetivos de la angioplastia en un paciente que tal vez que está con una isquemia crónica y lo que queremos es evitar una amputación, realmente la mejoría de la sintomatología va a estar asociada a una recuperación del tejido y posiblemente podemos evitar la amputación. Ahora, si nos basamos en las guías, ¿qué es lo que dicen las últimas guías 2018? En donde la aterectomía debería utilizarse como una terapia adjunta, no como algo solo, para poder preparar la placa a nivel femoropropito. Esto es una clase 2A con un nivel de evidencia C. Y recalco, es adjunta con el objetivo de preparar la placa, no como un tratamiento final. ¿Qué es lo que pasa con los balones con droga y la aterectomía para ir finalizando la presentación? Fanny habló sobre la permeabilidad primaria que estaba reducida a utilizar los balones con droga en arterias calcificadas. Pero el estudio Illuminate mostró una disminución del TLR a un año en el 94%. Y lo que se vio, que la aterectomía puede reducir ese calcio y de esta manera va a mejorar el traspaso de la droga a nivel endotelial. Por último, si queremos ver un algoritmo, principalmente lo que nos está diciendo este algoritmo es que la aterectomía sería muy interesante utilizarlo en aquellos pacientes jóvenes, en aquellas lesiones complejas, en aquellas lesiones oclusivas y en aquellas lesiones en donde uno no quisiera colocarle un stent, pero tiene que limpiar todo ese calcio. Entonces, simplemente acá es para mostrarle un caso típico que podemos utilizar todos nosotros, donde vemos ahí una oclusión prácticamente total a nivel del canal de Hunter, en donde no tiene mucha ciencia lo que se hizo, se pasó una guía 018, se predilató con balón, tenemos un resultado sobre la imagen D, que el resultado es óptimo, flujo hay, pero si uno ve en detalle, se ve una imagen muy sucia justo a nivel del canal de Hunter.
Entonces acá, ¿ustedes qué harían? ¿Lo dejarían así? ¿Harían alguna otra estrategia? ¿Le pondrían un stent? ¿Lo reevaluarían? De una oclusión total a tener flujo. Bueno, después de dar la plática, yo te diría que un stent. Pues, no sé, yo creo que se ve candidato a dejarlo con balón. O sea, nada más otra dilatación más prolongada, mejorar la expansión proximal de la oclusión, pero si es de usar rotablación, no me parecería. No sé tú, Luis. Que dijiste algo bien interesante en el algoritmo de tratamiento, que es la edad del paciente. Si este paciente fuera un paciente de más de 80 años, con una lesión pequeña, ulcerada, etcétera, muchas veces, a veces es mejor no mover mucho, ¿sabes? Pero si es un paciente más joven, con mejor pronóstico, inclusive tienes que abrir las arterias abajo de la rodilla, porque si te fijas, tienes que entrar por la tibial posterior y esa recanalización completa. Y ahí sí yo iría con un balón con mayor presión, ver si diseca, stent, si no diseca, balón medicado. O sea, hoy mi estrategia es así, yo le doy un poco más. Pero si tuviera 80, 90 años, la dejo quieto. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las primeras diapositivas justamente hablaban... Perdón, querías comentar un... Lo mismo realmente era optimizar el resultado, realmente es una crónica, la imagen no se ve completamente limpia, y a tratar de optimizar lo más que pueda con balón y ver qué obtengo. Y la estrategia del resultado optimizar con balón. Exacto. Pues shock, güey. Son opciones. Y esto se basa mucho, este caso lo puse a propósito, porque va asociado a justamente las primeras diapositivas, donde uno ve este resultado subóptimo y uno se plantearía, la verdad que está bueno, lo dejaría así, tiene buen flujo, después vería qué hago a nivel infrapatelar. Y la segunda opción es ir a mejorar este resultado. ¿Y qué manera lo podría mejorar? Yendo con otro balón a mayor presión o un balón que no sea tan complaciente. Y ahí es donde empezamos con los problemas. Y justamente fue lo que pasó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se decidió? Se hizo una rotablación. Y este es el resultado con la rotablación, en donde cambia drásticamente la imagen. No creo que cambie el resultado clínico a mediano plazo, pero la imagen sí. Entonces, el desafío es decir ahora, con esta imagen, ¿le pongo un stent o no le pongo? Yo creo que no le pondría. ¿Le pongo un balón con droga o lo dejo así? Si tengo que basarme en el resultado angiográfico, no le haría nada. Si me baso en los estudios, dijimos que la rotablación es el puente a seguir el tratamiento, lo cual uno podría o no colocarle un balón o balón con droga. Pero Luis no está tan de acuerdo. No, a ver, yo vuelvo e insisto, si el cuadro clínico es un paciente claudicante, yo no le haría nada. Si es un paciente con una gran úlcera, tienes que acabar recanalizando la tibial posterior porque eso te va a aumentar permeabilidad, número uno. Y dos, si te va a llevar un tiempo de cicatrización, y lo platicamos la vez pasada, que es un tiempo de cicatrización muy alto, necesitas el mayor tiempo de permeabilidad. Y el mayor tiempo de permeabilidad, hoy demostrado, lo da el balón. Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, por último, creo que esta es la última diapositiva. Se me pasó una. Para terminar, ¿cuáles serían mis conclusiones y mis observaciones personales? En casos complejos y seleccionados, y repito, complejos y seleccionados, es sumamente útil para obtener un éxito técnico. Es útil como terapia coadyuvante, permite hacer un adecuado tratamiento de la placa y esto es fundamental para tratar la placa. Y tal vez por último agregaría una conclusión más, que es importante si uno quiere hacer una angioplastia con balón con droga para poder tener un mejor resultado con el tratamiento que va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Yo nada más tengo un comentario que no lo vi en tus diapositivas y fíjate que una de las cosas que mostrabas cuando decías cuáles son los principales eventos adversos o lo que pasa con una disección, con una aterectomía, y mostrabas, uno, disección, dos, la necesidad de utilizar stent, que para mí es casi lo mismo, o sea, utilizas stent porque acabaste de hacer una disección, y la otra es embolización.
Y creo que para las tres cosas hoy tenemos que pensar que te pueden pasar y que lo puedes resolver. Entonces no lo veo tan complejo desde ese punto de vista. Y mi pregunta era referente a la embolización. ¿Sí? Tú hoy, ¿cómo abordas un paciente que le vas a hacer aterectomía relacionado con eso? ¿Usa siempre filtro? Algunos casos no. ¿Ese caso con una arteria única? La realidad que filtro no he usado. La embolización es un tema bastante complejo porque es una embolización que uno tiene de un material que no lo puede tratar. No es una embolización trombótica que uno dice, bueno, lo anticoagulo, le doy trombolíticos. Estamos hablando de embolización cálcica. Entonces, llegado a tener y tener un fenómeno de no reflow no es algo muy agradable. Así que no, en principio filtros no utilizo. Lo que sí es importante si uno va a utilizar el filtro debería estar por arriba del tronco tibio peroneo, porque después no cumple ninguna función. Me va a embolizar una rama y no me va a embolizar otra, entonces no me sirve. Y para eso ya tendría que ir con filtros de un tamaño mayor y generalmente las zonas más calcificadas hacia el nivel del canal de Hunter o en la poplite. Entonces, no tengo mucho espacio para poder colocar el filtro. Y el otro punto, perdón Luis, es el filtro va a tener una capacidad de poder almacenar todo ese material embolígeno. Entonces tengo que elegir adecuadamente qué filtro. Por eso yo no quise hablar de los dispositivos, pero hay algunos aterótomos que tienen bolsa recolectora para evitar la extravasación de esa canasta que tiene el filtro. Estamos casi justos en el tiempo. No sé si existe alguna pregunta por parte del auditorio. ¿No? ¿Ninguna? Doctor Marchena. No, mira, está ocupado. Bueno, ya, ahora sí respóndeme. ¿Cómo ves Shockwave en este territorio? Te voy a responder de la manera más honesta. No tengo experiencia. ¿Cómo lo ven ustedes, Luis? Los resultados están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta experiencia, como bien lo dice, en hacer casos, pero también en comenzar a pensar en qué casos, porque si tú te vas a utilizarlos en todos los casos, no hay presupuesto que alcance. Y hoy yo creo que, ¿qué te gusta? 50, 60% de los pacientes que vemos son pacientes así, son lesiones calcificadas. Es muy raro el paciente que te llegue y no ves una lesión calcificada como la que mostró Alex. Entonces, vas a tener que comenzar a seleccionar a qué pacientes lo pudieras utilizar, qué pacientes van a aterectomía, o todas las tecnologías que acabamos utilizando solo balón, ¿no? Tenemos un montón de tecnologías y el 70% de nosotros acaba utilizando solo balón. Sí, completamente. Otra, la expansión, ¿no? Realmente qué tanto expande el balón en la arteria, con balón y el shock, pues yo creo que vaya para quedarse, pero yo creo que falta experiencia todavía para saber cuándo usarlo. Hola, hola, ¿qué tal, Toño? ¿Qué tal, Ligan? Hola a todos. Definitivamente la modificación de placa en el sistema vascular periférico es necesaria. Ya vimos los resultados con Rota que las complicaciones son un poquito más altas con balón. No tengo mucha experiencia, pero hemos hecho un par de casos con Shockwave. A un año están totalmente asintomáticos. Me quiero tomar el atrevimiento de invitarlo a Aníbal, que estamos ya casi cerrando, como presidente del SOLAS y dar el espacio para tener esto en Main Arena. Para nosotros es muy importante. Así que Aníbal, si querés venir a cerrar la sesión. Ahí está el micrófono al lado tuyo. En realidad no es necesario que vaya para allá. Yo creo que la sesión fue muy enriquecedora. El crecimiento del intervencionismo vascular periférico dentro de los cardiólogos intervencionistas es exponencial. La cantidad de pacientes que se pueden beneficiar de las nuevas herramientas de las que estamos disponiendo en los últimos años. Todos nuestros grupos tienen ya gente específicamente dedicada al tratamiento de salvataje de miembro, al tratamiento de la isquemia crónica, y desde Solasi creo que una de las iniciativas más importantes que se tuvo en los últimos años es, dentro del área de investigaciones, crear el área de intervenciones periféricas
y el registro periférico que tan exitosamente se está llevando adelante y que realmente es uno de los orgullos que tenemos las dos últimas comisiones directivas, y por supuesto que el intervencionismo periférico tiene que tener lugar en los salones principales a lo largo de los 3 días que duren nuestros congresos, y cada vez más. Felicitaciones a todos, una excelente sesión, así como las otras sesiones de intervencionismo vascular periférico que hemos tenido en el Congreso. Gracias por darme la oportunidad de decir estas palabras. Doctor, en nombre de Solasi Peripheral, al contrario, nosotros estamos muy agradecidos con Solasi. Creo que ha sido un súper esfuerzo, no solamente de Solasi, sino de la gente que está en Research, de Mónica, de Max, de Gustavo, etcétera, porque nunca pensamos nosotros que, bueno, cuando menos yo en lo personal, que el registro fuera a ser tan exitoso. Sí pensamos que fuéramos a tener pacientes, pero el pensar que a lo largo de un año tenemos 700 pacientes al día de hoy nos deja con cosas que mostrar, que para América Latina llegar a mostrar un caso, todos nosotros, todos nosotros en Periférico, hemos llegado a muchos foros internacionales a decir, en mi experiencia de 3 casos, un case report, no sé qué, pero llegar hoy con una evidencia de decir, tenemos 700 casos en América Latina donde tenemos una cantidad de información, yo creo que es muy valioso y nosotros estamos muy agradecidos en Solasi por poder hacer eso. Perdón que tomo la palabra de vuelta, pero el desafío de las sociedades es esa, porque no podemos mostrar el case report que cada uno hizo. Lo importante es unir fuerzas y poder avanzar en este sentido, y aparte de estar trabajando de la manera tan honesta como lo están haciendo ustedes, como lo está haciendo el registro LATAM-BIF, como está haciendo la fase piloto del registro de TAVI, como el que va a empezar el registro de angioplastía pulmonar, de manera honesta, diciendo este registro es de todos, inclusivo, y dándole la posibilidad a todo el que incluye que desarrolle el abstract, la publicación que quiera, y eso realmente muestra la generosidad de quienes están trabajando en todo el área de registros. Así que las felicitaciones son para ustedes. Y el comercial de invitarlos, todos los que estén aquí, que no estén participando todavía del registro Solasi Peripheral, de verdad, únanse. Tenemos 39 centros al día de hoy en 9 países en América Latina, y nuestro objetivo sería llegar a 1000 pacientes este año, sería un hitazo, y comenzar a tener publicaciones un poco más reales. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias.